Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. César Moreno y sean bienvenidos a un nuevo video de Breaking Bioca. El día de hoy vamos a revisar el tema de las lipoproteínas y las sales biliares. Entremos en materia. Muy bien, antes de explicar qué es una sal biliar y cómo es que ésta se genera, vamos a explicar el proceso o el principio de emulsión. El principio de emulsión puede resultar algo complejo de explicar si lo lees tal cual textual de un libro de texto. Entonces vamos a resumirlo o vamos a explicarlo de una manera más sencilla. Y la forma más sencilla de explicarlo es a través de una analogía. ¿Ok? La analogía es cuando ustedes, por ejemplo, intentan preparar una leche con chocolate. Por supuesto, lo que ustedes hacen es poner en un vaso la leche, poner el cacao en polvo, el chocolate en polvo, y posteriormente, ¿qué es lo que hacen? Proceden a revolverlo con la cuchara, ¿verdad? Entonces, el proceso de emulsión es bastante similar a el principio de cuando ustedes preparan una leche de chocolate. ¿Por qué? Porque, pregúntense, ¿por qué necesitan mezclar? ¿Por qué necesitan mezclar la leche con el polvo? Para que se incorpore por completo en toda la leche, para que toda la leche tenga cacao. El mismo principio es la emulsión. La emulsión consiste en hacer un proceso mediante el cual vamos a revolver los lípidos que lleguen al estómago para que toda la totalidad de los lípidos tengan la capacidad de ser metabolizados. Vamos a explicarlo. Supongamos que en este contenedor que estoy marcando en color rojo tenemos una solución llena de enzimas. Recuerden, los lípidos de la dieta, las grasas de la dieta necesitan ser metabolizadas, así como las proteínas y los carbohidratos que tienen que pasar de su forma más compleja a su forma más simple. También las grasas necesitan pasar de su forma más compleja a su forma más simple. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo pasan de complejo a simple? Usando enzimas. Entonces, supongamos que tenemos una solución llena de enzimas. ¿Cómo vamos a llamar esta solución llena de enzimas? La vamos a llamar estómago. Supongamos que nuestra solución llena de enzimas es el estómago. Supongamos que es el estómago. Posteriormente, a nuestra solución llena de enzimas o bien a nuestro estómago le vamos a agregar grasa. Le vamos a agregar gotitas de grasa. ¿Ok? De tal manera que pasamos a el recipiente número 2. En el recipiente número 2 tengo el estómago y tengo la grasa que le agregué. Entonces, si yo tuviera solamente el estómago y le agrego grasa, el único lugar en donde las enzimas van a actuar, el único lugar en donde las enzimas actuarían sería en donde tenemos estos triangulitos de color rojo. Es igual que cuando ponen el cacao en la leche. No toda la leche está en contacto con el cacao, solamente la parte de abajo. ¿Qué hacemos con el cacao para que toda la leche entre en contacto con él? Lo revolvemos. ¿Ok? Cuando revolvemos el cacao, hacemos un proceso de emulsión. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la grasa. Entonces, nosotros hacemos la emulsión porque las enzimas no todas entran en contacto con la grasa. Y necesito yo revolverla para que sí entren en contacto con la grasa. Entonces, la emulsión es el proceso mediante el cual yo disuelvo las grasas para que todas entren en contacto con las enzimas. De tal manera que pasamos al recipiente número 3, en el cual, si ven,
ya tengo mis gotitas de grasa emulsificadas, ya las tengo separadas y ahora sí, todas entran en contacto con las enzimas que las van a degradar. ¿Ok? Entonces, solamente resta por comprender quién hace la emulsión. Ya sabemos para qué se hace. Para que toda la grasa entre en contacto con todas las enzimas. Pero ¿quién hace la emulsión? Participan dos agentes. El primero son las sales biliares. Las sales biliares son las que se encargan de emulsificar. En este caso, las sales biliares serían como la leche. Las sales biliares serían como la leche cuando preparan el cacao. Y participa otro mecanismo que es el peristaltismo. El peristaltismo es el movimiento de los intestinos y el estómago. El peristaltismo haría la función de la cuchara. ¿Ok? Ya, ¿qué hace la cuchara? Revuelve. ¿Quién es el que revuelve la grasa adentro del estómago? El peristaltismo, que es el movimiento del estómago. ¿Ok? Entonces, proceso de emulsión, ¿qué es? Es el proceso mediante el cual yo separo la grasa para que entre en contacto con todas las enzimas del estómago. ¿Quién hace la emulsión? Las sales biliares, que son las que se van a encargar de cortar la grasa. ¿Ok? Se van a encargar de cortar la grasa. Y el peristaltismo, que se va a encargar de revolverla. Ahora, el término cortar la grasa no es correcto decirlo, al menos en términos de medicina. Entonces, en lugar de decirle cortar la grasa, le vamos a llamar saponificar la grasa. Dicho con propiedad, las sales biliares se encargan de saponificar los ácidos grasos o la grasa y el peristaltismo se encarga de revolverlo. Hacemos el proceso de emulsión y ahora sí todas las enzimas entran en contacto con todas las gotitas de lípidos. ¿Ok? Habiendo comprendido el proceso de emulsión, vamos a ver a los encargados de hacer la emulsión, que como habíamos dicho son las sales biliares. Las sales biliares se forman a partir de colesterol. Las sales biliares están hechas a partir de colesterol. Como vemos aquí, tenemos colesterol, el cual después por medio del uso de una hidroxilasa se va a convertir en sales biliares. Aquí podemos ver en pantalla dos tipos de sales biliares. Número 1, el ácido cólico y número 2, el ácido queno-desoxicólico. El ácido cólico y el ácido queno-desoxicólico son sales biliares. Se hicieron a partir de colesterol. ¿Ok? Si se hicieron a partir de colesterol, entonces recuerden, el ser humano no elimina el colesterol. No tenemos una ruta metabólica para eliminar colesterol. Pero tenemos rutas para utilizarlo y crear productos complejos. Este es el primer producto complejo que vamos a revisar. El primer producto complejo que vamos a revisar son los ácidos biliares o sales biliares. Participan en la saponificación de la grasa en el proceso de emulsión. Ahora, el ácido cólico y el queno-desoxicólico, ambos son ácidos o sales biliares primarias. Son sales biliares primarias. Estas tienen una desventaja, que tienen un poder limitado. No son bastante potentes. Entonces, yo necesito mis sales biliares primarias hacerles algo para potenciarlos. Ahorita vamos a revisar qué se le hace a una sal biliar para potenciar su efecto. A manera de generalidad, las sales biliares se hacen en el hígado. Son sintetizadas en el hígado. Una vez que se sintetizan en el hígado,
bajan y se almacenan en la vesícula biliar. En la vesícula biliar. Ahora, ¿cuándo ocupamos las sales biliares? Cuando comemos grasa para hacer la emulsión. Entonces, las sales biliares salen de la vesícula biliar y entran al duodeno. ¿Qué es el duodeno? Es una parte del intestino delgado. Entonces, las sales biliares se sintetizan en el hígado a partir de colesterol. Se almacenan en la vesícula biliar y cuando son requeridas porque comimos grasa, van desde la vesícula biliar hasta el duodeno. Ahora, como habíamos dicho, las sales biliares primarias tienen un potencial limitado. Yo necesito hacerle algo a la sal biliar para potenciar su efecto. Lo que se le hace a las sales biliares primarias para potenciar su efecto es hacer el proceso de conjugación. El proceso de conjugación. Yo tomo mi sal primaria, como el ácido cólico, y lo conjugo con glicina para formar ácido glicocólico. Esta es una sal biliar conjugada. Repito, una sal biliar conjugada. Las sales biliares conjugadas tienen una mejor propiedad detergente o saponificante. La saponificación, la detergencia y el cortar grasa es lo mismo, son sinónimos, ¿ok? Entonces, las sales biliares conjugadas tienen mayor potencial para saponificar o para ser detergentes de grasas y también tienen una naturaleza anfipática incrementada, ¿ok? El primer ácido biliar o la primer sal biliar conjugada que vemos es el ácido glicocólico. El segundo que vamos a revisar es cuando yo conjugo el ácido queno-desoxicólico con la taurina. Y al yo conjugar ácido queno-desoxicólico con la taurina, formo ácido tauro queno-desoxicólico. ¿Ok? Ácido tauro queno-desoxicólico. Y son tanto el ácido glicocólico como el tauro queno-desoxicólico los ácidos biliares más potentes que tenemos en el cuerpo. Estos son los que hacen la emulsión. ¿Ok? Son estos dos los que hacen la emulsión. Fueron hechos a partir de un ácido biliar primario que fue hecho a partir de colesterol y después estos se conjugaron. ¿Ok? Ahora, si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que el cuerpo, el ser humano, no tiene la capacidad para degradar colesterol. No tenemos una ruta metabólica que degrade el colesterol de la dieta. No la tenemos. La forma que nosotros tenemos para degradar colesterol es utilizarlo para convertir sus productos. ¿Ok? Entonces, como les había comentado en emisiones anteriores, una forma que tiene el cuerpo de bajar sus niveles de colesterol es hacer mucho de los productos que derivan del colesterol. Entonces, existe una estrategia para el tratamiento del colesterol alto en sangre. Esta estrategia consiste en usar medicamentos que secuestren las sales biliares. Secuestran las sales biliares. ¿Para qué? Porque si tú secuestras las sales biliares, el cuerpo, el hígado, va a estar obligado a hacer más bilis. Y si hace más bilis, consume más colesterol. Es una estrategia robarme yo las sales biliares para que el hígado tenga que hacer más y
consuma el colesterol que tengo en la sangre. ¿Ok? Así como existe el tratamiento para no absorber el colesterol de la dieta a partir de ezetimibe, así como existe el tratamiento para no sintetizar colesterol a partir de la pravastatina, existe también el tratamiento para secuestrar sales biliares y hacer que el hígado tenga que usar más colesterol para hacer más sales biliares. Este medicamento se conoce como secuestrador de sales biliares, y el secuestrador de sales biliares es la colestiramina. ¿Ok? La colestiramina se encarga de secuestrar las sales biliares. ¿De dónde las secuestra? La secuestra de el ilion. La secuestra del ilion. El ilion es la parte terminal del intestino delgado. ¿Ok? El ilion es la parte terminal del intestino delgado, que si recordamos un poquito, es de donde se liberan las sales biliares a partir de la vesícula biliar. Entonces, colestiramina impide que se reabsorban las sales biliares en el ilion terminal, es decir, las secuestra. Las secuestra. Este es el efecto de la colestiramina. Ahora, existe una entidad clínica, una enfermedad que se llama colelitiasis. La colelitiasis es la presencia de cálculos o piedras a través del conducto donde viajan las sales biliares. ¿Dónde dijimos que viajaban las sales biliares? Primero, en el hígado. Segundo, en la vesícula biliar. Y tercero, en el intestino delgado. ¿Ok? Intestino delgado en la parte del duodeno. ¿Ok? Recuerden esto. Las sales biliares se liberan en el duodeno, se reabsorben en el ilion terminal. Ambos son partes del intestino delgado. ¿Ok? Entonces, colelitiasis, piedra en algún trayecto de las sales biliares. Es fisiológico o normal que las sales biliares vayan acompañadas de colesterol y de fosfolípidos. Es lo normal. Cuando tenemos la misma proporción de colesterol, sales biliares y fosfolípidos, estamos bien. La enfermedad sucede cuando se incrementa el colesterol en la proporción. Es decir, ya no es la misma cantidad de colesterol, sales biliares y fosfolípidos. Ahora hay más colesterol. ¿Ok? Recordar. La bilis, vamos a anotarlo aquí. La bilis está hecha de colesterol, sales biliares y fosfolípidos. La bilis está hecha de estos tres en cantidades iguales. La enfermedad sucede cuando hay más colesterol que sales biliares y que fosfolípidos. Es decir, cuando la bilis está más hecha de colesterol que de sales biliares y fosfolípidos, ahí es cuando ocurre la enfermedad. ¿Ok? Porque el colesterol se precipita. Si ustedes se fijan, las piedras que dan en el trayecto de las sales biliares son piedras de color amarillo. ¿Ok? Son piedras de color amarillo. Un color que recuerda mucho al color de la grasa. Un color que recuerda mucho al color de la grasa. ¿Por qué? Porque están hechas de colesterol. Las piedras de la colelitiasis están hechas de colesterol que se precipitó. ¿Qué significa precipitar? Que se endureció. ¿Ok? Un factor de riesgo para desarrollar colelitiasis es utilizar fibratos, que como ya saben, se utilizan en el tratamiento para bajar los triglicéridos. ¿Ok?
usar fibratos para bajar los triglicéridos te incrementa el riesgo de tener colelitiasis. Existen dos tipos de tratamiento: el tratamiento conservador y el tratamiento definitivo. El tratamiento conservador se llama así porque no necesita cirugía. Cabe remarcar que el tratamiento conservador solamente se le puede dar a los pacientes que están en estadios tempranos de la enfermedad, cuando apenas sus piedras son bastante pequeñas. ¿Cuál es el tratamiento conservador? Darle al paciente pastillas de ácido queno-desoxicólico. Le damos pastillas de ácido queno-desoxicólico. ¿Se acuerdan por qué te da la piedra? Porque hay más colesterol que sales biliares. Entonces, ¿qué pasaría si yo ya tengo el colesterol alto y ahora subo también las sales biliares? Las sales biliares van a limpiar el colesterol, ¿ok? El tratamiento conservador es, como ya tengo alto el colesterol, ahora voy a subir también las sales biliares para que el colesterol no se precipite, sino que sea lavado en la bilis. Y el tratamiento definitivo es hacer una colecistectomía laparoscópica. ¿Qué es la colecistectomía? Ir a sacar la vesícula biliar. Ahora vamos a pasar al apartado de las lipoproteínas. Las lipoproteínas son hechas a partir de colesterol. La lipoproteína está hecha a partir de colesterol y tienen la función de transportar colesterol y otros ácidos grasos, ¿ok? El transportador fue hecho a partir del colesterol y tiene la función de transportar colesterol. Entonces, lipoproteínas son proteínas de transporte. ¿Qué es lo que transportan? Van a transportar colesterol, van a transportar triglicéridos y van a transportar también las vitaminas liposolubles. ¿Ok? Las proteínas transportadoras, conocidas como lipoproteínas, transportan colesterol, triglicéridos y vitaminas liposolubles. Ahora, estas lipoproteínas van a ir depositando las grasas en diferentes lugares. Ahora, yo les pregunto, si yo quiero entrar a la casa de alguno de ustedes, ¿qué es lo que necesito? Necesito las llaves. Para entrar a la casa de cualquiera, necesito las llaves. ¿Ok? Entonces, las lipoproteínas necesitan las llaves de cada lugar a donde vayan. ¿Ok? Las llaves de cada lugar a donde vayan se llaman apoproteínas. ¿Cuáles son las apoproteínas? Aquí las tenemos. Aquí en color celeste estamos marcando un kilomicrón. ¿Cuáles son las llaves que tiene el kilomicrón? Tiene la llave ApoB48, la llave ApoE y la llave ApoC2. Cada llave o cada apoproteína abre cada uno de los órganos diferentes. Y ahorita vamos a mencionar qué llave abre qué cosa. ¿Ok? Entonces, recapitulando, lipoproteínas transportan grasas, requieren apoproteínas, que son las llaves del lugar hacia donde van a transportar la grasa. Ahora, en color verde vamos a marcar a la lipoproteína VLDL o lipoproteína de muy baja densidad. Las siglas son en inglés. VLDL significa Very Low Density Lipoprotein.
o lipoproteína de muy baja densidad. Ahora tenemos aquí también la LDL o Low Density Lipoprotein, también conocido como el colesterol malo. ¿Ok? Tenemos aquí otra que es la HDL. La HDL también se conoce como o es la lipoproteína de alta densidad, por sus siglas en inglés High Density Lipoprotein. Ahora, este también se conoce como el colesterol bueno. ¿Ok? Ahorita vamos a recapitular por qué se llama colesterol malo y colesterol bueno. ¿De acuerdo? Vamos a revisar cada una de las lipoproteínas. La primera que vamos a estudiar es el kilomicrón. La primer lipoproteína que vamos a estudiar es el kilomicrón. Recordar, ¿cuál es la función del kilomicrón? ¿Cuál es la función del kilomicrón? Transportar la grasa de la dieta a los tejidos. La grasa de la dieta a los tejidos. ¿Ok? Y aquí lo estamos revisando. Entonces, la grasa de la dieta la vamos a absorber en el intestino delgado. En el intestino delgado yo voy a tener kilomicrones nacientes. Necesito que se aprendan cosas bastante particulares de cada una de las lipoproteínas. Una cosa que tiene que aprenderse la lipoproteína es ¿qué transporta? ¿Qué transporta? Número 2. ¿Dónde se hace? ¿Dónde nace la lipoproteína? Y número 3. ¿Qué llaves o apoproteínas llevan cada una? Eso es lo más importante que deben de saber de las lipoproteínas. Entonces, el kilomicrón nace en las células del intestino delgado. El kilomicrón transporta la grasa de la dieta. Y el kilomicrón, cuando tenemos el kilomicrón naciente, necesita convertirse en un kilomicrón maduro. ¿Qué tiene que pasar para que el kilomicrón naciente se convierta en un kilomicrón maduro? Necesita adquirir apoproteínas o conseguir las llaves. ¿Quién le va a prestar al kilomicrón las llaves necesarias para que madure? La lipoproteína HDL. La HDL le va a prestar al kilomicrón las llaves. La HDL le va a prestar al kilomicrón las llaves o las apoproteínas. De tal manera que el HDL le presta al kilomicrón la C2 que tenemos aquí y le presta el ApoE que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, la HDL le presta al kilomicrón las llaves. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a ver hacia dónde viaja el kilomicrón. El kilomicrón viaja del intestino delgado a el tejido graso. El tejido graso. ¿Dónde dijimos que teníamos el tejido graso? En el panículo adiposo, que es todos los lugares donde almacenamos grasa. La parte baja de los brazos, la parte baja de la cara, los cachetes y el abdomen. ¿Ok? Primordialmente en hombres. Y las caderas en las mujeres. ¿Ok? Entonces el kilomicrón transporta la grasa hacia el tejido graso. En el tejido graso necesita su primer llave. ¿Cuál es la apoproteína que detecta el kilomicrón en el tejido graso? La ApoC2. La llave o apoproteína C2 es la que utiliza el kilomicrón para depositar grasa en el tejido graso.
La ApoC2 es para el tejido graso, ¿ok? Es la llave del tejido graso. ¿Cómo lo deposita? Una vez que el tejido graso reconoce la ApoC2, el tejido graso libera lipoproteína lipasa. Y esta lipoproteína lipasa, disculpen, esta lipoproteína lipasa se encarga de extraer la grasa del kilomicrón. ¿Ok? Entonces, una vez que el kilomicrón sale del tejido graso, le regresa la C2 al HDL y se queda únicamente con la ApoE. ¿Ok? El kilomicrón se queda con la pura ApoE. La ApoC2 ya se la regresa al HDL. Y el ApoE es la llave para que el kilomicrón entre al hígado. Y una vez que el kilomicrón entra al hígado, se termina su circulación. Así es como funciona el kilomicrón. ¿Ok? Esas son las llaves que utiliza, las dos prestadas por la HDL. Ahora, la VLDL, o por sus siglas en inglés, Very Low Density Lipoprotein. Si recuerdan, la VLDL no transporta de manera importante colesterol. La VLDL no participa como un transportador de colesterol. La VLDL participa como un transportador de triglicéridos. La VLDL no participa como un transportador de colesterol. Participa como un transportador de triglicéridos. ¿Ok? Entonces, ¿qué transporta la VLDL? Triglicéridos. ¿De dónde? Del hígado hacia los tejidos. Recuerden, la única lipoproteína que transporta de la dieta es el kilomicrón. Es la única. Y la VLDL transporta el triglicérido del hígado a los tejidos. Entonces, ¿dónde nace la VLDL? ¿Dónde se sintetiza? Se sintetiza en el hígado. Una vez que la VLDL naciente tiene que convertirse en VLDL madura. ¿Qué se necesita para madurar la VLDL? Que el HDL le preste las llaves. Igualito que con el kilomicrón. Necesita que le preste las llaves. Entonces ya tenemos una VLDL madura. La VLDL va hacia el tejido graso y de igual manera, igualito que con el kilomicrón, es reconocida por la C2 y vacía los triglicéridos gracias a la lipoproteína lipasa. Una vez que la VLDL libera los triglicéridos en el tejido graso, deja de llamarse VLDL y se llama IDL. IDL significa lipoproteína de densidad intermedia. La IDL es la lipoproteína de densidad intermedia. ¿Cómo se formó la IDL? Porque la VLDL depositó su grasa en el tejido periférico. Después, la IDL se va a convertir en LDL. ¿Cómo? Regresándole las llaves al HDL. Entonces, tenemos el intermedio que se convierte en densidad baja por regresarle las llaves al de densidad alta. ¿De acuerdo? Entonces, VLDL reconoce la C2 en el tejido graso, deposita el triglicérido y se convierte en IDL. La IDL le regresa las llaves a la HDL y se convierte en LDL. ¿Ok? Y ahora la LDL, esta participa en el transporte de
colesterol. ¿Ok? Vamos a ver a continuación cuál es la función de la LDL. La LDL se conoce también como el colesterol malo. Se conoce como el colesterol malo porque su función es tomar el colesterol que hay en el hígado y depositarlo en los tejidos periféricos, incluidas las arterias. Y si tú depositas colesterol en las arterias, incrementas el riesgo de que te dé un infarto. ¿Ok? Proceso conocido como aterosclerosis. Presencia de colesterol en las arterias. Aterosclerosis. Entonces, la LDL va a depositar colesterol del hígado en los tejidos. Aquí podemos ver una célula periférica, el órgano que ustedes decidan, cualquier órgano. Por temas de explicación, vamos a suponer que la célula que tenemos aquí es una célula de la arteria. ¿Ok? Es una célula arterial, supongamos. ¿Ok? La LDL que tenemos aquí, la LDL va a utilizar la llave ApoB100. La LDL utiliza la ApoB100 para ser reconocida por un receptor. La LDL utiliza la ApoB100 para ser reconocida por un receptor. Este receptor en los tejidos periféricos, supongamos la arteria, este receptor se une a la llave ApoB100 para formar una vesícula. ¿Ok? Se forma una vesícula y después se hace una endocitosis. ¿Qué es la endocitosis? Meter un agente externo adentro de la célula. De tal manera que esta vesícula es bastante inestable. Esta vesícula se rompe de manera muy sencilla. Se puede romper. Entonces, yo necesito agregarle un estabilizador a la vesícula. El estabilizador que se utiliza para evitar que se rompa la vesícula se llama clatrina. La clatrina se encarga de estabilizar la vesícula. No confundir. Muchas veces se pueden confundir y pensar que la clatrina es la que reconoce a la ApoB100 y no es así. La ApoB100 es reconocida por el receptor LDL y la clatrina, la función que tiene es estabilizar la vesícula. Después esta vesícula se va a convertir en un endosoma. Cuando se convierte en endosoma, el receptor se regresa a la superficie para que reconozca la siguiente molécula de LDL. Y la clatrina se libera al espacio celular para estabilizar la próxima vesícula que venga por delante. De tal forma que el endosoma después se une al lisosoma y el lisosoma, como bien ya saben, tiene enzimas para degradar. De tal manera que el lisosoma degrada el colesterol y va a liberar aminoácidos, ácidos grasos y colesterol. Yo agregaría una más y también libera vitaminas liposolubles. ¿Ok? Una vez que el colesterol entró a la célula y fue degradado por el lisosoma, este colesterol va a hacer diferentes funciones. Función número 1 del colesterol intracelular: disminuye la síntesis de más receptores. Disminuye la síntesis de más receptores de LDL. Función número 2:
disminuye la síntesis de colesterol. ¿Para qué voy a hacer más colesterol si ya tengo colesterol? ¿Ok? Esa es la función. Y la función número 3 del colesterol es almacenarse como esteres de colesterilo. ¿Ok? Esas son las 3 funciones del colesterol una vez que se mete adentro de la célula, gracias a la lipoproteína LDL. Ya para finalizar, vamos a revisar la HDL. ¿Dónde se sintetiza la HDL? Se sintetiza en el hígado. ¿Ok? Es sintetizada en el hígado. ¿Cuál es la función de la HDL? Transportar colesterol de los tejidos periféricos, como por ejemplo las arterias, hacia el hígado. La HDL también se ha conocido como el colesterol bueno. La HDL también se ha conocido como el colesterol bueno, porque agarra el colesterol de las arterias y se lo lleva al hígado. Por eso es bueno, porque te baja el riesgo de infarto. Roba el colesterol de las arterias y lo mete al hígado, en donde no te va a dar un infarto. ¿Ok? Entonces, la HDL no comienza su recorrido en el hígado, como la mayoría. Esta comienza su recorrido en los tejidos periféricos. Ahora, si ustedes recuerdan, la HDL ya tiene las llaves. Ella es la que le presta las llaves a las demás lipoproteínas. La HDL ya las tiene. Ya tiene la llave E y la llave C1. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo un HDL naciente. ¿Qué tengo que hacer para madurarlo? ¿Qué tengo que hacer para madurar mi HDL? Necesito hacer 2 cosas. Lo primero que tengo que hacer es acoplar colesterol. ¿Ok? Y lo segundo que tengo que hacer es acoplar ApoE y ApoC2. ¿Ok? Acoplar ApoE y ApoC2. ¿Cómo acoplamos colesterol? Muy sencillo. El colesterol se toma de las arterias. ¿Cuál es la proteína transportadora que se encarga de pasarle de la arteria al HDL? La proteína transportadora que pasa el colesterol de la arteria al HDL se llama proteína transportadora ABCA1. Repito, ABCA1 es la proteína transportadora que pasa el colesterol de los tejidos a la HDL. Ahora, esta proteína transportadora, ¿cómo pasa el colesterol? Usando una enzima. La proteína transportadora ABCA1 usa la enzima colesterol aciltransferasa. Usa la colesterol aciltransferasa para pasar el colesterol de los tejidos periféricos a la HDL. De tal manera que vamos a tener una HDL madura. Y ahora, la HDL madura, ¿hacia dónde viaja? Hacia el hígado. ¿Recordamos cuál es la llave que abre el hígado? Es la llave ApoE. ¿De acuerdo? La llave ApoE abre el hígado para poder meterse. Entonces, lo más importante que tienen que saber de la HDL es que la proteína transportadora ABCA1 es la que pasa el colesterol de los tejidos hacia el HDL. Lo hace a través de la enzima colesterol aciltransferasa. El HDL es el colesterol bueno porque lleva el colesterol de los tejidos al hígado. ¿Ok?
Ya para finalizar, tenemos la enfermedad de Tanguier. La enfermedad de Tanguier es una deficiencia muy rara, en extremo rara, es rarísima esta enfermedad, pero la enfermedad de Tanguier es cuando tenemos deficiencia de la proteína ABCA1. Si tenemos deficiencia de la ABCA1, no hay quien transporte, quien transfiera de los tejidos a la HDL el colesterol. De tal manera que cuando tenemos enfermedad de Tanguier, el paciente va a tener un riesgo incrementado de aterosclerosis, porque no hay quien le pase al HDL el colesterol. El HDL está normal, pero la proteína que le pasa el colesterol está enferma. ¿Ok? Y aquí podemos ver en una imagen cómo hay exceso de colesterol en el intestino delgado. Esta es una laparoscopía. Vemos cómo hay exceso de colesterol en el intestino. Muy bien, con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Sígueme en mis redes sociales para mayor contenido y mayor información. Hasta luego.